Hola, ¿cómo andan? De vuelta acá. Como digo siempre que empiezo este tema, me refiero a unos versos de María Elena Walsh. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Y es así. Hoy nos toca ver a Marx, al que muchos lo quisieron ver muerto. Y todos los días, y cada vez que hay alguna cuestión, renace. Y renace para ayudarnos a entender esta sociedad en la que estamos viviendo. No es un tema sencillo, Marx. Es muy difícil en un ratito poder explicar el universo de Marx, su pensamiento. Pero vamos a hacer un esfuerzo. Y ustedes por su lado también cuando lean la bibliografía. Como siempre empezamos con el marco histórico. ¿Por qué aparece el marxismo? ¿Qué cosa determina que el marxismo pueda aparecer? Que un pensamiento como el pensamiento marxista pueda aparecer. Miren, el propio desarrollo capitalista es el que generó las condiciones para que apareciera un pensamiento como el de Marx. Fíjense que Marx aparece más o menos en 1860, 1870. Ya está muy avanzado el capitalismo, ya está consolidada la burguesía como clase en sí. Y esa estructura clasista que se consolida, cuanto más se consolida la burguesía, más se va consolidando la clase obrera, que depende del crecimiento de la burguesía para crecer ella misma. Cuanto más crece, cuanto más tiene que ver en la reproducción material de la sociedad, más se va consolidando como una clase en sí del sistema. Entonces la estructura clasista ya queda conformada muy claramente por dos clases principales, al decir de Marx. Los dueños de los medios de producción, que ahora vamos a ver qué son, y los que no son los dueños de los medios de producción, es decir, la burguesía por un lado y el proletariado por el otro. La revolución industrial consolida esta clase obrera por la gran cantidad de inventos que generó esta revolución científico-técnica, que suplantaban cada vez más al trabajador, que le aumentaban la productividad, hacen que ya el trabajador, el productor, queda totalmente separado de los instrumentos de trabajo, de los objetos de trabajo, de lo que llamamos medios de producción. Ahora esos medios de producción son todos de propiedad de una clase. Y el trabajador lo único que tiene para vender es ir y trabajar, digamos. Entonces hay una separación total de los productores con los medios de producción. También, como forma de desarrollo del pensamiento marxista, hubo un fuerte crecimiento y un fuerte desarrollo también de las ciencias sociales. Y de ese propio desarrollo de las ciencias sociales es que Marx y Engels, su alter ego, su compañero de ruta, su otro yo, por eso que le decimos alter ego, es el que lo acompaña durante toda su vida y hasta después de su muerte. Entonces, este desarrollo de las ciencias sociales fueron la fuente que tomaron para desarrollar su propio pensamiento. Y hay, en este sentido, vamos a tomar la idea clásica, digamos, adentro del marxismo, de que hay tres fuentes para el marxismo. Esto no es ningún invento, es como viene trabajándose permanentemente, y si alguno de ustedes quiere algo más sobre esto, muy sencillo, muy cortito, tienen que buscar un escrito que hizo Lenin en 1813, o sea, en el 30º aniversario de la muerte de Marx, que se llama Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Si quieren leer eso, es muy sencillo y más o menos va a desarrollar lo que acá decimos. Nosotros no lo pusimos porque queríamos que leyeran también a Engels en estos aspectos. Y pusimos como bibliografía a Engels. Entonces hay tres ciencias sociales donde son los afluentes que generan este torrentoso caudal del pensamiento marxista. Una de esas fuentes es la filosofía clásica alemana. Y en el marco de la filosofía clásica alemana
en el desarrollo del pensamiento, juega un rol fundamental Hegel. Hegel con su idea de el desarrollo dialéctico. Es decir, que nada es como es, que todo es y no es al mismo tiempo, que todo está dinámico, que todo cambia permanentemente, que las situaciones no son estáticas ni en las personas y mucho menos en la sociedad. Eso que se dio en llamar desarrollo dialéctico lo toman de Hegel. Estoy siendo un poco cortito porque el tiempo no me da, digamos, para explicar mucho más. Y toda la parte de Hegel, que era un idealista, la parte materialista la toman de Feuerbach, Ludwig Feuerbach, que era un compañero de ellos en los jóvenes hegelianos, que eran admiradores de Hegel, y que Feuerbach era un materialista. ¿Qué quiere decir ser materialista en filosofía? Responder esta pregunta: ¿qué es lo que está primero? ¿El ser o la conciencia? ¿Lo material o lo espiritual? Bueno, si el filósofo dice, está primero el ser, primero lo material, después la conciencia, después lo espiritual, ese filósofo es materialista. Y los filósofos idealistas es viceversa, al revés. Primero está la conciencia, primero está lo espiritual y recién después está lo material, el ser. Marx y Engels directamente son materialistas, porque ellos plantean, ya en la ideología alemana, plantean que para que haya una idea en una persona, tiene que haber un cuerpo que la contenga. Eso ya es una definición fuertemente materialista. Entonces, de la filosofía clásica alemana toman esta idea de desarrollo dialéctico, implica conflicto, implica lucha de contrarios, implica negaciones mutuas entre los contrarios. Esa famosa cosa que en algún lado, a lo mejor alguno de ustedes vio, de tesis, antítesis y síntesis, bueno, acá aparece así, muy claro como pensamiento dialéctico. La tesis es una idea hegemónica que existe en determinado momento, como para refrescarles algo. Y en ese mismo momento y en ese mismo lugar coexiste una idea absolutamente contraria, negadora total de esta tesis, antagónica, contradictoria, su negación, es decir, su contrario. Por eso se la llama antítesis. Y antítesis es muy pequeña y no puede confrontar todavía con la tesis porque la tesis es hegemónica. Sin embargo, con el correr del tiempo, la antítesis va tomando volumen, va tomando fuerza, va desarrollándose y en algún momento llega a un nivel que puede discutir con la tesis de igual a igual. Del resultado de ese choque de ideas contradictorias, antagónicas, de ese conflicto que se genera, de esa crisis que se da, surge una tercera idea que es la que le llaman síntesis, casualmente porque es una síntesis de las otras dos. No es ni una ni la otra, es una síntesis de las dos progresiva, es decir, es superior a las dos en forma individual, pero es absolutamente distinta a cualquiera de las dos. Claro que el proceso dialéctico no se detiene. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que con el correr del tiempo, esa síntesis también se hace hegemónica. Y como se hace hegemónica, ¿qué va a terminar siendo? Una tesis. Y como a toda tesis le corresponden las leyes del juego. En el mismo tiempo y en el mismo lugar hay una antagónica, hay una contraria, hay una negadora de esa misma, y que empieza nuevamente el juego dialéctico en conflictos entre contrarios, choque, crisis y nueva síntesis. Y así se desarrollan las ideas. Esta idea de desarrollo dialéctico, lo que hicieron Marx y Engels, como dicen en el prólogo del Capital, lo pusieron a Hegel patas abajo. Patas arriba. Patas arriba. ¿Por qué? Porque decían Hegel había que sacarle el matiz idealista para aprovechar la teoría dialéctica del desarrollo y le insuflan el materialismo. Por eso
a la filosofía marxista se la llama materialismo dialéctico, porque es la síntesis de estas dos que yo les estoy contando. Entonces hay una negación de la negación, hay una unidad y lucha de los contrarios, porque fíjense que uno no podría existir sin el otro, porque coexisten en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Y al mismo tiempo en esas luchas se van generando cambios, pero en algún momento ese cambio pega un salto cualitativo, y ese salto cualitativo genera nuevos saltos cuantitativos. Cada vueltita es un salto cuantitativo, pero no es una calecita que da vuelta, es una espiral ascendente, que van los cambios, como son progresivos, son ascendentes. Entonces esta es más o menos la idea que después van a darse cuenta ustedes que se traslada a la sociedad y los van a conocer, si no lo conocieron ya con alguna otra materia, a esto trasladado a la sociedad como materialismo histórico. La parte filosófica, con eso ya lean Engels, más lo que les expliqué, y ahí tienen una buena base. La segunda fuente del pensamiento marxista, la fuente política, la parte política, la idea de socialismo, la toman de unos pensadores del principio del siglo XIX, que son los que llaman socialistas utópicos. Esos socialistas utópicos, no voy a hablar mucho, está muy, pero muy bien explicado en Engels. Son socialistas que piensan que el capitalismo no es eterno, que el capitalismo va a cambiar por evolución, y que con el ejemplo o el convencimiento el capitalismo se va a transformar en una sociedad más justa, en una sociedad más igualitaria, donde los frutos de la producción de esa sociedad se repartan más justamente. Por eso se los llama utópicos, porque soñaban con algo que era imposible que se diera por el convencimiento o por la razón. Pero de ahí toman esa idea de una sociedad mejor, de una sociedad más igualitaria, de una sociedad que contenga a todos los que forman parte de ella. Y por último, la tercera pata, ya la conocemos nosotros, que es la pata de la economía política clásica, inglesa vimos. Digamos, y es de ahí en donde Marx y Engels sacan la teoría del valor trabajo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué vamos a hablar de esta gran corriente de pensamiento? Se hace difícil elegir, pero nosotros lo que hicimos fue buscar qué es lo que el propio Marx decía sobre qué era lo principal de su obra. Y lo encontramos en una carta que Marx le envía a Engels en 1867, que dice que los mejores puntos de mi libro, se está refiriendo al primer tomo del Capital, son, primero, el doble carácter del trabajo, según se ha expresado en valor de uso o en valor de cambio. ¿Y qué dice Marx acá? Que toda la comprensión del resto parte de acá, de entender la teoría del valor trabajo y del doble carácter que el trabajo que tiene. Y esto lo subraya inmediatamente en el primer capítulo. Y segundo, el tratamiento del tema de la plusvalía. Dice el descubrimiento del plusvalor, independientemente de la mezcolanza que hacen los economistas clásicos, digamos que mezclan todo. Dice. Entonces la idea es que el beneficio, el interés, la renta del suelo forman parte de ese plusvalor, como vamos a ver. Sin ninguna duda sí lo vamos a ver eso. Pero esto es lo que dice Marx. Y estos son los dos temas que vamos a desarrollar, es decir, la teoría del valor trabajo por un lado y el tema del plusvalor por el otro. Hablamos del Capital y de la carta que le enviaba Marx a Engels para hablar del Capital. El Capital tiene 3 tomos, como la mayoría que leyó algo alguna vez de estos autores que conoce. El primer tomo salió en 1867 y es el único tomo que salió con Marx vivo. Los otros 2 tomos, en 1885 y 1894, los terminó Engels, por eso hicimos su alter ego, con su hija, la hija de Marx, y los editaron ellos.
el tema del primer tomo, donde ustedes tienen bibliografía, habla fundamentalmente del proceso de producción. Pero el primer capítulo, como vamos a ver, desarrolla todo lo que es la teoría del valor. Bueno, ahora continuamos.